Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio nuevamente realizando el podcast semana 54 consecutiva. Vaya manera de estar generando contenido. En esta oportunidad me encuentro con una persona que llevamos tiempo conociéndonos, Lodwin, ¿cierto? De antes de que este canal existiera como contenido de Jailbreak. Hablábamos antes, estábamos en un grupo, todavía estamos ahí. ¿Cómo estáis, Lodwin? ¿Todo bien? Estamos bien desde aquí, de República Dominicana, apoyándolo un poco en su canal y a poner un poco de un diálogo con nosotros aquí, a ver si nos podemos desenvolver bien en el tema que tenemos hoy con la parte de los jailbreak, de la seguridad del jailbreak y la piratería que tenemos por aquí. Uy, la semana cómo estuvo, con harta noticia respecto a eso. Bueno, vamos a estar hablando un poco con Loading, por si ustedes no lo conocen. Ahí está su cuenta de Twitter, la van a estar viendo durante todo el rato ahí en pantalla. Cuéntanos un poco, Loading, ¿a qué te dedicas tú para que la gente sepa con quién estamos hablando hoy día? Tengo dos trabajos, un trabajo y una empresa mía. Trabajo para una empresa de aquí de República Dominicana, que soy encargado del área de almacén. Mi otro tiempo libre, como quien dice, tengo mi propia tienda de reparaciones como técnico y cualquier cosita que tengamos que hacer. Trabajamos aquí ya tenemos un año aquí en la tienda, pero de ¿Ya? experiencia directamente de reparación. Tengo desde 2012, Ah, ya. comencé a molestar a los telefonitos, como digo yo, a dañarlos más para aprender. Desde ese tiempo estoy aprendiendo y bueno, este año pasado comencé con mi propia tienda directamente para las reparaciones, venta y después cualquier cosita. Estamos aquí en La Vega, de República Dominicana, por si acaso no conocían mi pequeño, pero es uno de los pueblos principales de República Dominicana. Para cualquier cosa que tengan de ayuda o recomendaciones que quieran saber, pueden visitar el Twitter, que siempre estoy ahí, y a veces en YouTube alguna cosita que salen, que yo digo, bueno, yo puedo apoyar a la gente con esto, se la paso. Cualquier cosa pueden buscarme. En La Vega, ¿cierto? ¿Así se llama? ¿La Vega? Sí, La Vega. En RD. Entonces ya saben dónde recurrir, a quién estar contactando. Vamos a estar hablando con una persona que lleva ya casi una década de experiencia reparando dispositivos y entre medio de ellos el iPhone, que se ha estado especializando durante este último tiempo y que también obviamente sabe de jailbreak. Así que Lodwin, vamos a empezar de inmediato. En estos días tuvimos la noticia que habíamos tenido la actualización de un tweak legendario, Reprovision, que lo que nos permite es estar firmando aplicaciones directamente desde el dispositivo. Obviamente tiene que estar el jailbreak realizado para estarlo ocupando, pero nos permite librarnos del computador e incluso estar utilizando las aplicaciones que se han firmado con otros Apple ID, tú estar tomando el control de ellos y luego hacer las tuyas, hace todo el trabajo ahí en la interna. Y como ocupa un Apple ID que es gratuito, sabemos que va a estar durando una semana. O sea, el Apple ID de los simples mortales como el tuyo y el mío. Pero lo que hace el tweak es que antes que caduque, antes que venza esa semana, te renueva el plazo automáticamente y luego lo sigues disfrutando prácticamente para siempre. Yo he visto personas que han estado siempre con Reprovision, nunca han necesitado de un certificado de desarrollador, siempre han vivido de manera bien tranquila con ese tweak. Y por otro lado tenemos Alstor. Alstor, que también de un tiempo a esta parte se ha posicionado, pero de una manera increíble en la escena del jailbreak, al punto de que cuando uno entra a páginas como la de Uncover o el mismo jailbreak de Odyssey, cuando salga Taurin, ya está el botón habilitado abrir en Alstor. Entonces ellos mismos están recomendando este método, que también se puede estar instalando a través de un tweak, ¿cierto? Si yo puedo ocupar Alstor como si estuviera instalando, no sé, Filsa desde el teléfono o instalar cualquier otro tweak desde Cydia, etcétera. Entonces, la pregunta es el team, ¿cierto? Siempre se habla del team Capitán, Team Iron Man, Team Kong, Team Godzilla. Entonces, la pregunta es, ¿qué team eres tú? ¿Team Reprovision o Team Alstor? ¿Y por qué? Me quedo con Reprovision por la vez, no porque uno sea mejor que otro, nada, sino por la facilidad que yo he tenido. Siempre he estado usando Reprovision y el Alstor lo probé y lo sentí en los primeros días un poco más complicado a mi punto, porque ya yo tenía más experiencia con Reprovision. No llegué a probarlo tanto tiempo por la parte de que había que estar configurando la vaina de correo dentro de la Mac. Ajá. Y se vi como que era más lioso para mí. Pero después que cuando salió, lo vi como que ya sí estaban a la par. Ya dos tweets que están al mismo sentido, muy fácil de usar. Tanto que ya lo están recomendando muchísimo. Todo el mundo dice, Uh-huh. use Altor o use Reprovision. Y ahora con la versión que sacaron de Reprovision, que vamos a decir que no es un parche, es una versión ya oficial.
Ajá. es muy, muy estable también. Ya no tiene los consumos de el calentamiento que provocaba por estar tanto buscando para firmar las aplicaciones. Esa cuantas cositas que ya se han ido modificando me dan más para Reprovision. No lo estoy utilizando en esta versión ahora mismo, pero siempre me he gustado más por la sencillo que es Reprovision más que Alstor. Aunque no le quito que los dos son muy buenos. Los dos Ujú. son muy buenos hasta el momento. Yo estoy dividido ahí entre uno y otro. Yo creo que ambos tienen buenas cosas. Yo creo que me quedaría 100% con Reprovision si es que cuando Apple hace estas modificaciones de los servidores, ¿cierto? Y el que estaba a cargo antes se llama Matt Clark, que es el desarrollador de escena HTML, de los widgets. Y Apple hacía tantos cambios al punto que él dijo, ya, Reprovision lo voy a abandonar. ¿Sabes que no puedo estar corrigiendo a cada rato? Se cansó de que Apple hiciera aquello y tomó la bandera So Sato, que es un japonés, creo que está desarrollando todo lo que es Reprovision Reborn. Y si So Sato, este desarrollador, dice, no importa los problemas que se vengan con los servidores, yo se los voy a tener actualizados, yo me voy a encargar de él, vamos, yo me cambio 100% con Reprovision. Porque incluso te sirve con las tiendas online, con las gratuitas. Cuando la gente anda buscando App Valley, Tutubox o cualquiera, y cuando al fin encuentra que se está firmando, yo lo puedo descargar, Uncover, hacer el jailbreak y con Reprovision tomo el control de ese Uncover y ahora lo firmo con mi correo y es como que si, no voy a decir que se lo robo, pero es como clonar la aplicación, eso es clonar, clonas la aplicación y ahora queda firmada con tu cuenta. Entonces, puedes llegar a tener un método que incluso es sin computador y sin internet. Lo bajo a una tienda online, lo hago y Alstor no hace aquello. Alstor no lo realiza, como que queda hasta ahí nada más. Pero Alstor estamos asegurados de que si Apple realiza algún cambio en los servidores, ellos lo van a solucionar. Ellos lo tienen ya firmado porque tienen su Patreon, reciben casi $20,000 mensuales, es mucho dinero. Ellos también les obliga a tener que estar trayendo nuevas ideas. Son varias personas detrás de Alstor. Pero tenemos como que está ese pro y contra. Yo creo que depende de los servidores de Apple, pero si Sosa todo dice yo lo voy a hacer, yo también, Team Reprovision, me quedo con él. Aunque Alstor es plan B, no tengo ahí, no voy a decir que es malo. Hay personas que a lo mejor ahora son felices con Alstor. Por ejemplo, si hay una persona que te dice a ti, Lodwin, yo soy feliz con Alstor, ¿me cambio a Reprovision? ¿Qué le dirías tú? No le digo que esa es la opción de que lo pruebe, porque siempre hay que probar distintas opciones, pero que no hay ninguna ventaja entre tener uno o tener otro. Sí, claro, tenemos la ventaja, como usted dice, que Alstor tiene un Patreon que le está obligando a que tenga que actualizar sí o sí. No tiene de que no, que yo me voy a dormir en mi cama y que mañana voy a actualizar o el jueves. Ajá. Usted tiene que actualizarlo porque le están dando un dinero para eso. Diferencia al chino, que el chino no tiene compromiso. El compromiso que tiene es como de que yo quiero hacerlo y él se siente bien haciéndolo. Como ayuda a la comunidad, pero realmente no le diría cámbiate, te va a convenir te va a convenir aquel. Es una decisión que tiene que ser personal. Sí se le puede plantear las dos opciones para que al final diga, bueno, este pesa mucho, este pesa menos, y por porque tiene mejor opción. Y realmente es así. Ahora mismo, para mí, sigo recomendando sí, Reprovision, porque es más sencillo por la parte de como usted dice, que se puede descargar de una página web, de la tienda online. Ahí está. Bueno, tu página de certificado sigue él mismo firmando ya su propia app, no hay tanto inconveniente. Con lo que con Alstor sí, la parte de que tú tienes un computador, entrar a tu casa, eso le hacen como una traba extra. Pero al final no es algo gigantesco que le vaya a molestar a nadie. Sigo por el Provision todavía, esa es mi misión principal. Yo también le diría lo mismo. Si son felices con Alstor, prueben Reprovision. Cualquier cosa se puede volver a Alstor. Se desinstala Reprovision y yo vuelvo a mi Alstor con total tranquilidad. Si bien Reprovision se puede ocupar en teléfonos que tienen jailbreak, hay que recordar que Alstor funciona incluso en dispositivos que no tienen jailbreak y puedo instalar otras aplicaciones que ya vienen modificadas con tweaks y estarle sacando el jugo al final de cuentas, ir más allá. Entonces como que entre los dos tienen sus pros y sus contras, pero creo que en algo coincidimos y es ser Team Reprovision. Ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué team eres? Bueno, tuvimos un revuelo esta semana respecto, cada cierto tiempo va pasando esto de las repos piratas. Es como un ciclo, como que va y luego viene, va y viene, y esta semana fue la que viene, ha estado con nosotros, sobre todo porque se empezó a hacer bulla, a viralizar esto de Mind Repo, esta repo que yo pienso que viene de Pulandres, es lo que continuó
con la ayuda de Rejail, esta repo que es rusa, que se dedican a tener un montón de tweaks piratas, tweaks que entre medio están desactualizados, tweaks que son gratuitos, que uno es como que te hacen depender absolutamente de ellos para que instales todos los tweaks de la repo que ellos poseen. Y bueno, antes de entrar en la discusión, ¿qué puede pasar con nuestra información privada? Si es que está en peligro o no. Yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de usuario eres tú? Ya que recién hablábamos del Team Reprovision, Team Alstor. Ahora, ¿qué team eres? ¿Eres el Team PayPal? Así le puse yo. Team PayPal, que pago los tweaks a través de PayPal apoyando a los desarrolladores. O el Team Repo Pirata. Y en esto, a ver qué me va a decir. Vamos, dime. Todo Team PayPal, ¿Ya? 100%. Pero no puedo negar que mi inicio fueron como todo la comunidad. Yo también. Pirata. Eso no se puede negar. Pero cuando soy de carrera, soy informático, aunque no es eso la carrera, pero sí entiendo que el de trabajo que pasa un desarrollador en crear su tweet se debe ser agradecido. Y cuando cuando hacemos la piratería, le estamos matando el trabajo a esa gente. Y lo que hace es que se desencanta. Tú dices, conchole, yo duré 10 años trabajando, 10, 20 o 2 horas, y viene alguien con 2 minutos y ya es de tweet. Y está ganando dinero con lo que es mío y no me da nada. Yo directamente no estoy en contra de que hagan la piratería, pero no con trabajo de alguien. El trabajo de alguien es algo que tú dices, conchole, ese tipo trabajó tanto tiempo para que él lo haga. Por eso sigo siendo PayPal. Compro todo mi tweet. Ahora mismo tengo que tener unos 30, tengo muchos pagos de Traslo, de Traslomati, Daily Easy. Casi todos los tweets que utilizo los compré, no tengo ninguno pirata. Creo que el único que tengo de una repo pirata es el que es el Al Store, de compra. ¿Ya? Que compra dentro de las aplicaciones de juego. Ajá. Ese solamente tengo pirata. Y es porque lo utilizo para una aplicación de VPN. Después Ya, ninguno otro. Después casi todos son todo pagos. Tuve una discusión hace un poco por eso con alguien del lead de Android. ya. Que sí, que yo fomento la piratería y realmente no. Hay tipos de piratería que son algo que no es piratería porque te dan algo legal y tú lo aproveches un poco. Que tú aproveches la ventaja que te dé una empresa, no es piratería realmente, porque no estamos robándole a nadie. Cuando tú le robes trabajo a alguien, sí es robo. Eso es lo que yo entiendo. O de mi punto de vista, yo entiendo que es la piratería, que darle a alguien directamente. Cosa que si él lo vende, que genera dinero por ese contenido. Pero si es un contenido gratuito, que lo está dando gratuito, no es piratería, porque él mismo regala. Y si tú le das sus menciones, como digo yo, no hay piratería. Bueno, yo, al igual que tú, en los inicios, Team Pirata, ni siquiera team Repo Pirata, Team Pirata. Hack Your iPhone, Bite Your Apple, Harold, instalaba aplicaciones con Installos en iOS 4. No te pregunté eso. ¿Desde cuándo tú haces el jailbreak? ¿Cuál fue tu primer jailbreak? ¿iOS cuánto? No me recuerdo en qué ellos estaban, pero sí recuerdo que era el iPhone 3, Ya. no, el 3G, no 3S. Desde ese tiempo, cuando era para desbloquearlo. Primero que hizo fue desbloquearlo los teléfonos. Y de ahí comencé. Me recuerdo que vi un video de Víctor, y comencé por ahí, me fui por ese mundo. Y hasta el día de hoy, creo que tengo ya más de 10 años en esto. Y sigo con eso. No me recuerdo en qué versión fue exactamente. No, pero sí, un iPhone 3 de esos y tiempos. estabas desbloqueándolo. Estaba esa repo, ¿cómo se llamaba? Red Snow XCGS. Había otro que se llama XCGS, no sé cómo pronunciarlo. Había un montón de repos y los tweaks y las aplicaciones se instalaban con Installos, que era como un All Store que corría desde el teléfono e instalaba aplicaciones como de AppCake, de iOS Ninja, la bajada no del App Store. Y claro, pasamos por eso al inicio y totalmente de acuerdo con que yo, bueno, lo hacía por motivos porque primero no tenía una cuenta de PayPal, porque no tenía tarjeta de crédito. Entonces, hay veces que hay personas que ocupan el jailbreak y a lo mejor son menores de edad y no tienen acceso a una cuenta de PayPal, aunque algunos pueden tenerla, ¿cierto? Porque se andan comprando las skins, los pases de batalla. Lo digo por mis estudiantes porque los conozco, mis estudiantes.
que ahí salió la nueva temporada de Fortnite, ya tengo el pase de batalla, entonces se puede comprar Twitch, se puede realizar efectivamente. Ahora, cuando empecé a tomarle al valor a todo esto, ya cuando empecé a trabajar, ya vivía de manera independiente, salí de la casa de mis padres y, y ahí empieza uno bueno, a recibir su sueldo, fui al banco donde me pagaban mi sueldo, saqué una tarjeta de crédito, la pude activar la cuenta de PayPal para poder hacer compras, etcétera, y ahí fue donde dije, ya voy a empezar a pagar. Y empecé pagando algunos y después llegó un punto en el cual también conocí a Víctor con el tema del jailbreak, venían los martes Twix, y en los martes Twitch me tenía que comunicar con los creadores de Twitch para que me dieran una copia para mostrarla en el video. Después que empecé a hablar con ellos me di cuenta de todo el trabajo que realizaban y ya llegó un punto en el cual llegó este canal y ahora tengo contacto con varios creadores de Twitch y ya saben que absolutamente Team PayPal, o sea, hay que estarle apoyando, estarle ayudando. Uno se da cuenta que a lo mejor en un inicio o en algunos países, no sé, hay personas que viven en Cuba que me han dicho, profe, tú no sabes lo difícil que es tener $1 acá en Cuba. Entonces dice, ya uno lo comprenderá, después vendrá el tiempo en el cual se podrá realizar, pero de ahí que sea una práctica de toda la vida, yo creo que daña, como tú dices, desanima a los creadores de Twitch porque no les dan ganas de continuar. Hay varios que se han ido también porque dicen ya no vale la pena en realidad. O sea, hacer algo y es tan bueno que se viraliza y en vez de que la gente lo valore, lo menosprecia, descargando de manera pirata. Y por más que digan, no, es que yo primero, esa es la otra frase, no es que yo los bajo para probarlo y después los compro. Yo también hacía eso, pero después comprendí que con PayPal existe el refund, o sea, el reembolso. Y tú presionando el reembolso te llega en unas horas. Entonces, al final de cuentas, si algo que no te resulta, puedes pedir el reembolso y se arregla de inmediato. Sí, esa parte de los reembolsos. Y muchas veces los mismos tweets, los creadores te hacen el reembolso para atrás, que no es algo que, bueno, si no te gustó, tú dices, no, es obligado tenerlo. Uh-huh. Hasta el momento solamente una vez un inconveniente con los reembolsos y fue porque como que el creador estaba ya desactivo. Bueno, olvidado él de su tweet, aunque él decía que sí funcionaba en la red, decía que estaba actualizado, aunque no funcionaba realmente. Cuando solicité el reembolso, él me dijo que sí funcionaba, y no volvió a contestarme. Me dijo, bueno, está bien, no hay problema. Era $1 y me dijo, no me voy a morir por $1. Él sí le dije, el último tweet que le compro a él. Porque si no me devuelve $1, no me va a devolver 2 ni 3. Uh-huh. A mí me pasó una vez también con una persona que subió un tweet para la cámara, que salía que ya te brindaba el modo, el portrait lighting, esa iluminación del efecto retrato, pero los iPhone que eran antiguos y nunca funcionó. Y le escribí y nunca me respondió. Y como estaba en Pakix, fui al soporte de Pakix y Pakix me devolvió el dinero. O sea, ellos de todo la comisión que también van cobrando a los desarrolladores que venden sus tweets en su repo, también tienen ahí un sistema de reembolso. En caso de que no responda el desarrollador, tú puedes ir ante ellos. Entonces, hoy día la mayoría está en Pakix y los mismos medios de reembolso están en Twicket, están en Dynastic, están en Charis, están en Geometric Store, que son las principales repos que están sonando hoy día. En YouRepo también se pueden encontrar. Entonces, yo creo que al final tenemos que irnos transformando, la tendencia hacia el Team PayPal, que el barco vaya hacia allá. Ahora, con esto de qué pasó con el main repo, que se instalaba una librería dinámica, un delete, que era el Mobile Safe Mode, el nombre que le ponen, así parece hasta importante, como necesario para el jailbreak. Ajá, como oficial. Y decía que te extraían información desde el UDID, el ESID, el número de serie, la MAC donde está conectado a la red, y así podían estar extrayendo otra información. Se habla de extracción de fotos, de extracción de mensajes privados, de extracción del llavero de iCloud, de contraseñas que estén guardadas en el navegador. Entonces, te pregunto a ti, ¿puede ser tan peligroso utilizar una repo pirata? Porque algunos dicen, yo la he ocupado durante años y no he tenido nunca un problema. ¿Puede llegar a ser tan peligroso un malware de ese tipo? Sí, hasta el momento no es solamente con lo del jailbreak. Fuera del jailbreak existen web que tienen ataques WebKit que hacen lo mismo que el jailbreak, Uh-huh. que te permiten entrar al sistema completo. Tal vez no todas las repos piratas sean dañinas o tengan la misma intención que lo que está haciendo esa repo,
pero si la seguridad, hay que tener una seguridad alta, como se dice, que hay que cambiar la clave del sistema. Con cualquier entrada extraña que te sienta, cambia la clave del sistema, porque en la seguridad, yo siempre he dicho, los dispositivos no son inseguros, el inseguro es el propietario del dispositivo, porque el dispositivo te lo deja parado en un sitio, no le va a entrar un virus si usted no lo prende, si usted no lo apaga. El usuario es el inconveniente. Si él está bien, está la repo con ese delay que es peligroso. Pero si usted no le instaló la repo, si no bajo ese delay, no hay inconveniente de ningún tipo con el virus o el ataque que puedan hacer. Pero, como dicen, tal vez no es tan peligroso una repo, porque yo no tengo información de, bueno, que sea importante para ellos. Pero para ellos, la información más importante es saber lo que tú haces para venderte anuncios. Cada vez tú no lo veas gigantesco, pero Facebook vive de eso. Claro. WhatsApp vive de eso. Bien dicho. Son cosas que uno lo ve chiquitico, pero son de lo que ellos viven. Ellos, con saber lo que tú ves, te van a mandar publicidad para que tú la veas. Ahí ellos están generando más dinero. Cada vez no sea una publicidad real, una publicidad donde tú metas tu contraseña y te roben tu contraseña, o donde tú metas tu tarjeta y te roben tu tarjeta, porque ellos tienen control total. Al no tener jailbreak, ellos tienen control total de nuestro dispositivo. Eso hay que tenerlo claro. No es que nosotros somos dueños de nuestro dispositivo. Si ellos quieren hacer un ataque directo o un ataque no indirecto, en general, a todo el mundo, solamente tienen que poner un tweet con malware dentro y uno no se daría cuenta de nada. Eso sería como quien dice, nosotros le damos la llave de acceso solamente con poner la repo y nosotros no nos damos cuenta en muchos casos. Por eso siempre se dice que se cambie la clave de fábrica, la Alpine, siempre cambien esa clave, porque es la llave y todo el mundo la tiene, es algo genérico. Se debe cambiar sí o sí. Bueno, en lo particular lo que yo siento de aquello es que lo primero que ellos necesitan es el UDID, el UDID, este número con el cual, por ejemplo, cuando yo me creo una cuenta en Packix, me creo un usuario y contraseña y luego vinculo mi dispositivo y se vincula con el UDID. Entonces, si es que ellos tienen UDID, ellos pueden ver, por ejemplo, en tu caso, todos los tweaks que has comprado y te los descargan, porque tienen ahí todo un sistema para hacerle creer a Packix que es el dispositivo el que quiere instalar los tweaks. Entonces, todos los que tú compraste, ellos se los están llevando. Yo en su tiempo también si bien no he utilizado Main Repo, nunca lo he instalado en mi teléfono, pero sí tenía Hack Your iPhone, y al final Hack Your iPhone como que hacen lo mismo, como que se pelean entre ellos con Kimo, con otras repos piratas, de quién tiene más, se generan conflictos entre ellos, hacen bloqueos en la interna, van cambiando los bundle ID ahí para que ocupen solamente su repo. Entonces, de plano ya a todas las personas que pusieron su UDID en alguna de las repos y tienen esta otra, el malware te va a estar quitando la información. O sea, se va a llevar todos tus tweaks de inmediato. Y claro, cuando uno entra luego a instalar algún tweak, ahí te aparece publicidad. Uno entra y está lleno de anuncios. Y dice, no, pero la gente no pincha en eso. La gente pincha eso. Y los anuncios, entra mucho dinero por anuncios. Yo veo los ingresos que a mí me llegan de YouTube y el 85% son por anuncios. Entonces sale anuncios que se pueden saltar, 85% de la monetización. O sea, imagínate, tú mismo decías que Facebook vive de eso y esta repo también vive de aquello. El tema es que con el jailbreak, el teléfono queda, tú abres la puerta, te fugaste de la cárcel y te fuiste a dormir en tu casa en la madrugada con la puerta abierta de la calle y alguien puede ingresar de noche y cualquier otra cosa puede pasar. Entonces es ahí donde está el peligro. Y hay personas que sí han tenido problemas. Entonces, ¿por qué estarse arriesgando? De hecho, yo por el mismo jailbreak estuve contratando también un seguro en el banco de estafa por mis tarjetas de crédito que las tengo guardadas ahí. Entonces, si llega a pasar algo, aplico el seguro y estoy cubierto. Pero otras personas que no. Entonces, hay un peligro ahí detrás. Y no tanto eso, el peligro está también con CDAO, que CDAO te permite cambiar tu UID igualito como fuera. Tú puedes coger el de otro dispositivo que ya tenga los tweets que necesitas comprar y ponérselo a tu dispositivo y hacerle crear la red porque es ese dispositivo que está comprando los tweets, que es casi lo mismo que lo que hacen esas repos piratas. Ese SiteDown, ese Julio Verne y SiteDown pero es increíble. O sea, el gran conocimiento. Pero en realidad cuando uno ve se basa a la protección del jailbreak,
como decirte. Al proteger a los desarrolladores de jailbreak, eso le está matando a la comunidad, porque en realidad le está robando la información, el dinero que le puede generar a los desarrolladores, que son los que le dan vida al jailbreak, porque nosotros somos la comunidad más tóxica que yo he visto, porque somos los que más buscamos con inconvenientes a cada momento, pero no, la mayoría no aporta dinero a la comunidad, no compra tweets, solamente quieren ver los pases. Que eso por eso que han vivido las redes piratas. Y de ahí viven ellos, donde nosotros comenzamos y lo que los nuevos están comenzando a hacer. O sea, hay que ver nada más de cuántas personas tienen un computador con Windows, con la licencia pagada, cuántos tienen su Word, PowerPoint y Excel pagado, su Photoshop pagado, y ahí uno empieza a darse cuenta de que a veces las empresas corren ese riesgo porque venden en masa, son más grandes, pero los desarrolladores que son más chicos, al ocurrir todo esto les duele, les afecta más. Y preguntas, Lodwin, tú que eres técnico en dispositivos de Apple, ¿qué pasaría, por ejemplo? Son preguntas que vimos que estábamos comentando antes, que aparecieron ahí en Twitter, personas que tienen Apple Care. Entonces, si se van a ver afectados con el jailbreak, ¿qué le dirías tú a esas personas? Realmente no creo que le afecte el jailbreak, porque dependiendo de la situación que lo vayan a llevar a reparar. Porque Apple, si el dispositivo, en mayoría de los casos, si el dispositivo está apagado, no lo repara. La mayoría de casos te lo cambia. Y si no enciende, lo primero que le van a hacer es un chequeo para pasarle un software. Le cambian el software y se va a perder el jailbreak. Ya entonces no tenemos inconveniente con la garantía. Mientras el dispositivo se lleve apagado, no importa lo que sea, ellos no van a poder saber que tenemos jailbreak. Si en caso de que tengamos jailbreak y el dispositivo funcionando, ellos pueden saberlo, pero desde hace mucho se ha dicho que ya Apple no tiene inconveniente con el jailbreak. O legalmente no es algo ilegal. Y no he visto la primera persona que me pueda decir, no, me bloquearon porque tenía jailbreak. No he visto. Siempre van, lo llevan y le dan el mismo trato como fuera un cliente normal, porque es que Apple ya no, bueno, yo creo que ni lo entrenan para que vayan a revisar exactamente si tiene jailbreak el dispositivo. Que si tienen algún inconveniente lo pueden llevar con mucho gusto a Apple y Apple se lo va a tener que... Claro, si están en garantía, porque si no tienen garantía, no van a cubrir nada. Ahí no hay inconveniente, pueden ir a confianza porque realmente Apple ya no tiene eso, creo que de 2010 que estamos hablando ahorita, que ya ellos solucionaron ese inconveniente, que era ilegal. Así es. Que nunca fue ilegal. Claro. Bueno, yo creo que da en el clavo cuando mencionas que el tema de la legalidad del jailbreak, porque usualmente cada vez que se toca este tema de la piratería, Lodwin, la gente empieza a decir, pero si el jailbreak es pirata, doble moral, pero si lo que tú le haces a Apple está en desacuerdo. Yo creo que Apple, con todo lo que puede hacer en una iOS, puede tener una forma de detectar qué dispositivos están con jailbreak o no. O sea, si las aplicaciones lo hacen, por Lodwin, tú vas, no sé, con Pokémon, se crashea, vas con una aplicación bancaria, te aparece una notificación, no funcionan dispositivos con jailbreak. Si una aplicación de terceros puede hacer eso, la aplicación de stock que viene por defecto, el mismo iOS, te puede salir una notificación y mandarte una alerta, pero no lo hacen. Es ilegal. Entonces Apple podría bloquear nuestros dispositivos. Yo uso una aplicación para la cámara revisar la cámara de mi casa, y esa aplicación automáticamente entro y me dice, usted tiene jailbreak, tengan cuidado. Apple, con tan sencilla cosa como lo hace una aplicación, lo puede hacer Apple, porque me imagino que es una API que la utiliza Apple, que la da Apple para que la gente pueda verificar que los dispositivos tengan jailbreak. Si ellos estuvieran en contra, totalmente en contra, pusieran una API para que no se iniciara el dispositivo y ya. O cuando iniciara de una vez, hiciera un reinicio y se apagara. Pero como el jailbreak también viene bajo una capa muy bajita de como es el kernel, tal vez no es tan sencillo, pero yo creo que ellos no están tan totalmente en contra, porque a lo largo del tiempo ellos han copiado muchos tweets y lo han agregado a ellos. Entonces no creo que estén tan en contra, porque sí sé que ellos están en contra porque le vulnera la seguridad de sus dispositivos y pueden entrar un virus y cualquier cosa. Pero en contra totalmente no creo. Yo creo que ellos sí siguen a favor, y como quien dice, entre la espada y la pared están ellos, sí que no. Porque el mismo Pon21, el líder de Uncover, tiene en su biografía ahí en Twitter ayudando a Apple a hacer un sistema operativo más seguro, porque al final, si no fuera por las vulnerabilidades que se liberan y las herramientas para el jailbreak, no existiría. Y vamos a ver qué pasa en iOS 15, lo que tú mencionas está bien bueno, qué cosas nos van a copiar. Y bueno, y a lo mejor lo otro que mencionabas es
Quizás las personas que trabajan en Apple no están entrenadas para estar viendo el jailbreak, que Cydia, a lo mejor lo van a ignorar, porque también somos cada vez menos personas en comparación al pasado. Cuando instalábamos un tweak, como decías tú, y me podía cambiar de compañía telefónica, podía desbloquear el teléfono colocando cualquier otra SIM, ya pasaron esos años. Entonces está quedando cada vez menos gente y quizás los genius que trabajan ahí o el servicio técnico no lo van a reconocer. Pero al final de cuentas es una lucha que creo que nunca va a terminar. Yo lo único que aliento a todos los desarrolladores a continuar. Promuevo siempre estar haciendo sorteos en mi cuenta de Twitter para que vean que incluso los pueden obtener de manera gratuita. Hay algunos desarrolladores que tú vas y dices, ¿me puedes regalar el tweet, por favor? Y te lo dan. Me lo puedes regalar y hago unas capturas de pantalla y te etiqueto. Y tú me das retweet y hay formas de obtenerlo incluso gratuitas, más allá de PayPal, más allá de los sorteos. Y si algunas personas tienen los medios para hacerlo, o sea, háganlo. Háganlo para estar apoyando toda la labor que ellos realizan. Así que sería eso. Cualquier problema entonces que tengan con su teléfono ahí en La Vega, en RD, ya saben dónde ir. Va a estar Lodwin ahí esperándole, y en Twitter y en sus otras redes sociales que van a estar en la descripción para que ustedes lo puedan ver y estarle siguiendo y hacerle cualquier consulta. Así que, Lodwin, ¿algunas palabras para la despedida? No, le diré muchas cosas, que claramente sigan usando Jailbreak, que la comunidad del Jailbreak, aunque es tóxica, es muy buena, le deja mucho conocimiento, muchas cosas, y le saca, como dicen, de la atadura, de esa caja de arena que tenemos, que es dispositivo, que no que se ven mal sin Jailbreak, pero agregan un plus que la comunidad de Jailbreak le va a encantar realmente. 100% le va a encantar tener un Jailbreak después que lo conozca, no lo van a querer dejar. No va a volver. Ajá. Así mismito. Ya pues, Lodwin, entonces te agradezco un montón. Nos despedimos. Sería todo por esta ocasión. Mañana va a haber otro video, como ustedes saben. Se despide ahora el profe Juan Antonio y Lodwin desde RD. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Nos vemos.